Bueno, creo que pasaron los 3 segundos que nos pidieron. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. La verdad que es un enorme placer saber que están ahí. Nos vemos un poco, algunos, otros no. Acortamos distancias a pesar de todos los problemas que estamos enfrentando y nos reunimos de nuevo para escuchar buena matemática, sobre todo, que es una excelente eh, una excelente tarea que podemos hacer desde casa. Esta es la primera conferencia invitada de la clásica sesión de análisis de la Unión Matemática Argentina y tenemos el enorme privilegio de que Pablo nos haya aceptado la invitación a participar. Es una frase bastante trillada, pero creo que Pablo no necesita mucha introducción a esta altura de los acontecimientos. Sin embargo, sobre todo para los más jovencitos que quizás no lo conocen, les cuento que Pablo inició su fructífera carrera en la Universidad de Buenos Aires, donde se licenció. Después hizo su doctorado en la Washington University. University of Washington. University of Washington, en Seattle. Acá el orden de los factores altera el producto, porque altera si no el producto. Bien. Y después ha dado vueltas por muchísimos lugares, hasta que aterrizó hace unos años en la Universidad Torcuato Di Itela, y por suerte lo tuvimos cerca para disfrutar de su matemática. Ahora nos enteramos, bueno, ahora mismo está en Edimburgo, y con planes, nos contaba recién, con planes de terminar por Canadá en el futuro cercano. Así que bueno, es una especie de Erdos joven que anda con su maleta de teoremas por todos lados. Pero bueno, insisto, para mí es un enorme placer siempre escucharlo a Pablo. Sus charlas son maravillosas y súper entretenidas y de matemática del primerísimo nivel. Hoy lo que nos va a contar es algo acerca de un problema muy, muy famoso, que es el problema de las distancias de Falconer. Así que, Pablo, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, por la introducción, gracias Marilina también, y gracias a los organizadores de toda la Virtuma, que parece que está saliendo muy bien, y supongo que habrá sido un laburo enorme. Bueno, y también es un gusto ver a algunos viejos amigos, ver entre comillas, ver sus nombres al menos, pero bueno, saber que están ahí. Bueno, vamos a hablar del siguiente problema, que lo que tiene de interesante es que es muy fácil de enunciar y muy difícil de resolver. Entonces, para entender el problema, lo único que hay que saber es medir distancias. Tenemos un conjunto en RD, por gran parte de la charla deba ser 2, pero espero decir algo sobre dimensiones más altas hacia el final. Y tenemos un conjunto, en principio cualquier conjunto no vacío, y agarramos 2 puntos del conjunto y medimos la distancia entre esos puntos. Y así vamos juntando todas las distancias. Y obtenemos un conjunto que voy a denotar por delta de A, es el conjunto de todas las distancias determinadas por pares de puntos en A. Entonces, A es un subconjunto de RD, el conjunto de distancias es un subconjunto de los reales no negativos. Cuidado que no es el conjunto diferencia. Primero tomo la diferencia, pero después tomo el módulo. O sea, estoy mirando la distancia, que es un número real no negativo. Bueno, este es el conjunto de distancias entero, y también se estudia el conjunto de distancias anclado, y la diferencia es que acá yo fijo uno de los puntos, fijo un punto I, y miro todas las distancias desde el punto fijo I a todos los puntos del conjunto A. En principio, I puede estar en A o no, pero nos interesa más cuando sí está en A. Porque cuando I está en A, el conjunto de distancias anclado en I es un subconjunto del conjunto de distancias entero, porque estoy fijando el segundo punto. Entonces, otra vez, cuando I está en A, este conjunto está metido en este, con lo cual si este es grande, este es grande. Pero este podría ser grande y todos estos podrían ser chicos, porque acá de vuelta estamos fijando uno de los puntos. Bueno, y la pregunta general es, si yo sé cuál es el tamaño de A, ¿qué puedo decir sobre el tamaño de las distancias generadas por puntos de A? O una variante cuando fijo uno de los puntos en A. Y en realidad la pregunta interesante es, dado A, ¿cuán chico puede ser el conjunto de distancias? Porque si uno agarra un conjunto al azar o un conjunto con una cierta estructura fácil de describir, todas las distancias tranquilamente puede pasar que sean distintas, excepto que la distancia de X a Y es la distancia de Y a X. Pero salvo por la simetría,
podría pasar que sean todas distintas. Entonces, podría haber muchas distancias. Esto no es lo interesante. La pregunta interesante es si puede haber pocas distancias o cuán pocas distancias puede haber dado un tamaño inicial para el conjunto A. Bueno, esta es una pregunta heurística por ahora porque no dije qué es lo que entiendo por tamaño. Y hay diferentes nociones de tamaño, con lo cual hay diferentes versiones de este problema. Entonces, rápidamente vamos a empezar hablando un poco del problema de Erdős de 1946, en el cual el tamaño del conjunto está medido de la forma más elemental, que es con la cardinalidad. Tenemos un conjunto finito con n elementos, y la pregunta es cuántas distancias seguro va a haber, cuál es la mínima cantidad posible de distancias si empezamos con un conjunto con n elementos. Entonces, esto es un conjunto de RD, y la respuesta depende de la dimensión D, no es la misma para cualquier dimensión. Cuanto más grande la dimensión, uno puede jugar más, porque si uno tiene un subconjunto de R2, por ejemplo, uno lo puede pensar como un subconjunto de R3. Entonces, pero hay subconjuntos de R3 que no están en R2. Entonces, este número depende de la dimensión, dada una dimensión D, voy a llamar delta de n, a la mínima cantidad de distancias determinadas por un conjunto que tiene n elementos. Espero que se entienda esta definición, cualquier cosa me preguntan. Bueno, y la pregunta es, ¿qué podemos decir sobre esto? Otra vez, lo interesante es con el mínimo, no con el máximo. Y en un paper de 2 páginas, en 1946, Erdős probó en el plano, este 2 significa que estamos en el plano, una cota inferior y una cota superior. Estas dos cotas son bastante fáciles de demostrar las dos, aunque no voy a mostrar la cuenta, pero el año pasado, creo, hace 2 años, di un coloquio en exactas en la UBA, y está colgado el video en algún lugar de internet, así que si quieren más detalles sobre la versión discreta de este problema de Erdős, pueden fijarse ahí. Bueno, lo que sí voy a mostrar es la cota superior de dónde viene. O sea, para dar una cota inferior, como este es un mínimo sobre todos los conjuntos de n elementos, para dar una cota inferior hay que mostrar que todo conjunto con n elementos contiene esta cantidad de distancias. En cambio, para dar una cota superior, alcanza con exhibir un conjunto que tenga esta cantidad de distancias. Bueno, entonces el conjunto que usó Erdős para mostrar esta cota superior es este, es un reticulado de raíz de n por raíz de n elementos, o sea que hay n en total, y en vez de mirar las distancias, como a nadie le gusta sacar raíces cuadradas, podemos mirar las distancias al cuadrado, no cambia la cardinalidad igual al cuadrado. Y entonces por el teorema de Pitágoras lo que vemos es que si estos son los enteros de 0 a raíz de n menos 1, y esto va de 0 a raíz de n menos 1, entonces por Pitágoras, la distancia al cuadrado es la suma del cuadrado de esta distancia más el cuadrado de esta distancia, que son enteros. O sea, el cuadrado de la distancia es una suma de enteros, por lo tanto es un entero. Y no es cualquier entero, es un entero que se puede escribir como suma de cuadrados. Entonces, si uno hace una cuenta usando cotas muy conocidas para cuántos números son suma de cuadrados, sale esta cota superior. Y Erdős conjeturó que, salvo por la constante C, la cota superior es la realidad. O sea, lo que dice la conjetura moralmente es que ningún conjunto tiene menos distancias, salvo un factor constante, que un reticulado. Y en RD es lo mismo, pero es un reticulado en D dimensiones. Bueno, entonces esta fue una conjetura que estuvo abierta durante muchísimos años, y en cierto sentido sigue abierta, pero en 2010 salió el preprint, publicado en 2015, Larry Guth y Ned Katz, básicamente la resolvieron, salvo una raíz cuadrada o un logaritmo del denominador, que no es demasiado importante. Lo importante es que este n está a la 1, porque antes había cotas con n a la 1 medio, n a la 0,8, n a la 0,88, pero esto es n a la 1, o sea, la potencia de n es la correcta en el paper de Guth y Katz. Y este es un paper revolucionario, gracias al cual les dieron el premio Clay, y un paper extremadamente influyente en muchas direcciones. Bueno, no voy a decir casi nada más del problema de Erdős, pero hay un montón de variantes abiertas. Por ejemplo, está abierto en dimensiones más altas. Y también la versión anclada está abierto. No se sabe si... O sea, esta cota es para todas las distancias, todos los pares de distancias. Si uno fija un punto, ahí no se sabe si vale esto también, por ejemplo. Hay un montón de problemas abiertos. Bueno, como dije, este es un problema que es muy fácil de enunciar, o sea, lo puede entender alguien, cualquiera que sepa lo que es una distancia lo puede entender.
pero tardaron casi 60, más de 60 años en casi resolverlo en el plano. Hay un montón de variantes que siguen abiertas. Y Erdős, que no era tonto, escribió en el paper que trató durante años de mejorar las cotas y no pudo, y ofreció un premio de $500, que es de los más altos que ofreció por su resolución. Bueno, y quizás se están preguntando por qué estoy hablando de esto en una charla de la sesión de análisis, porque hasta ahora es un problema combinatorio. Pero para resolver este problema, Guth y Katz introdujeron un teorema de partición polinomial, del cual no voy a decir más nada, excepto que ese teorema luego fue usado para hacer grandes avances en problemas bien de análisis armónico, como el problema de la restricción y el problema de Kakeya. El problema de restricción tiene que ver con agarrar una función, tomo la transformada de Fourier y me pregunto si tiene sentido restringir, por eso el problema de la restricción, la transformada de Fourier a una superficie como la esfera o un paraboloide. Es un problema muy importante, muy famoso de análisis armónico, el problema de Kakeya también, y hubo avances importantes usando este teorema de partición polinomial de Guth y Katz. Bueno, dejamos el contexto discreto y vamos a hablar ahora de conjuntos infinitos. Entonces ahora queremos, en vez de usar cardinalidad como tamaño, como los conjuntos pueden ser infinitos, necesitamos usar otra noción de tamaño. Uno podría pensar medida de Lebesgue, pero con la medida de Lebesgue no sale un problema interesante. Para que salga un problema interesante hay que usar una noción de dimensión fractal, y para cada noción de dimensión fractal hay una variante del problema, pero por muy lejos la más estudiada es la que corresponde a la dimensión de Hausdorff. Entonces, sé que muchos son expertos en dimensión de Hausdorff, pero rápidamente, para no perder a nadie, porque en el abstract había dicho que no se asume ningún conocimiento previo, no voy a definir la dimensión de Hausdorff, pero lo que voy a decir es que cada subconjunto de RD tiene asignada una dimensión de Hausdorff. Todo conjunto, medible, no medible, todo conjunto tiene una dimensión de Hausdorff, que es un número entre 0 y D. Y puede ser cualquier número entre 0 y D, no tiene por qué ser entero, en general no es entero. Y ese número viene de cubrir el conjunto de la mejor forma posible, por bolas, posiblemente de muchos radios, pero de radios muy chicos. Y, de vuelta, no voy a definir, pero tiene un montón de propiedades que uno esperaría que tenga. Bueno, para empezar, varía de 0 a D. En RD la dimensión mínima es 0, la dimensión máxima es D. Los conjuntos numerables tienen dimensión 0, los conjuntos de medida positiva tienen dimensión total D. Si uno ya sabía qué dimensión tiene un conjunto, porque es una variedad diferenciable, por ejemplo, la dimensión de Hausdorff está de acuerdo con que esa es la dimensión, es monótona por inclusiones, o sea, esta es una propiedad que si no se cumple es una noción de dimensión que no sirve demasiado. La dimensión de una unión numerable es el supremo de las dimensiones, y la dimensión de Hausdorff es invariante por aplicaciones Lipschitz. Algunas de las propiedades razonables que hacen que la dimensión de Hausdorff sea útil y muy usada. Bueno, entonces el nuevo problema es cómo se relaciona la dimensión de Hausdorff de un conjunto en RD y la de las distancias determinadas. De vuelta, A está en RD, este conjunto de distancias está en R. Con lo cual, para A, el rango de dimensiones es de 0 a D. Para las distancias, el rango de dimensiones posibles es de 0 a 1. Bueno, entonces, en vez de decir que asumimos que el cardinal de A es n, ahora vamos a asumir que la dimensión de A es S, por ejemplo, y nos preguntamos, como función de S, cuán chica puede ser la dimensión de Hausdorff del conjunto de distancias. Bueno, este problema fue introducido por Falconer en un paper hoy en día muy famoso de 1985, y en ese paper, en realidad Falconer, esto no es algo tan conocido, pero esencialmente, así como lo postulé, el problema lo resolvió Falconer en ese paper de 1985, al menos si uno cree en la hipótesis del continuo. Asumiendo la hipótesis del continuo lo resolvió completamente, pero ese problema en cierto sentido no es tan interesante, porque usa teoría descriptiva de conjuntos, inducción transfinita, cosas que no dicen nada realmente sobre la geometría que subyace al problema. Entonces, para que el problema sea interesante, hay que asumir que el conjunto es boreliano, o compacto si quieren. En la práctica no cambia nada. O sea, una topología razonable. A partir de ahora, todos los conjuntos son borelianos, o si prefieren compactos. A veces lo voy a decir, a veces me voy a olvidar, pero siempre son borelianos.
Bueno, entonces, otra vez, la pregunta es, dada la dimensión de Hausdorff de un conjunto, ¿qué podemos decir sobre el conjunto de distancias determinadas por ese conjunto? Y en este paper de 1985, Falconer demostró algunas cotas. Demostró que si en RD tenemos un conjunto de dimensión d sobre 2, entonces la dimensión del conjunto de distancias es al menos un medio. Y si se fijan, para pasar de acá a acá hay que dividir por d. Y eso es lo que realmente demostró más generalmente. Pero como vamos a ver, el d sobre 2 es muy importante. También demostró que hay un conjunto compacto de dimensión d sobre 2, tal que la medida de Lebesgue, estas barras son medida de Lebesgue, es 0. Y esta construcción es un fractal. La dimensión de Hausdorff aplica fractales, esto es un conjunto infinito. Pero es un conjunto fractal que en cada escala se parece mucho al reticulado que vimos hace un ratito. O sea, el reticulado es un ejemplo muy importante también para el problema de las distancias de Falconer, no solo para el de Erdős. Bueno, y esto un poco ya lo mencioné. Si en vez de d sobre 2 empezamos con un número s menor que d sobre 2, entonces, perdón, esto no lo mencioné, es un poco el análogo del segundo punto. Si empezamos con un S menor que D sobre 2, usando reticulados, Falconer construye un conjunto compacto, cuyo conjunto de distancias tiene dimensión S sobre D. Sí, me falta un 2 acá, no es S sobre D, es 2S sobre D. Esto está mal, pero lo que está bien es la desigualdad menor que 1. O sea, esto está bien. Dado un S menor que D sobre 2, Falconer construye, usando reticulados, un conjunto compacto de dimensión S, cuyo conjunto de distancias tiene dimensión menor que 1. Nos salteamos esto, pero esta desigualdad es correcta. Bueno, y todo esto parece muy complicado, pero en realidad la numerología es exactamente la misma que la del lema de Erdős de 1946, solo que esto es más difícil de demostrar, bastante más difícil de demostrar, pero no voy a explicar ahora por qué, pero es exactamente la numerología de las cotas originales de Erdős en 1946, y es lo que da lugar a la siguiente conjetura, que todo el mundo le atribuye a Falconer, aunque no está explícitamente enunciada en su paper. De hecho, el problema de las distancias de Erdős tampoco enunció la conjetura explícitamente en su paper, pero bueno, es donde se originaron los problemas. Y la conjetura dice que si tenemos un conjunto boreliano en RD de dimensión d sobre 2 o más grande, entonces el conjunto de distancia tiene dimensión total. Dimensión 1, que es la máxima posible porque es un conjunto de números reales. Bueno, y si esto es cierto, es sharp, por lo que vimos en el slide anterior. Si no se lo acuerdan, créanme que el tercer punto del slide anterior, exactamente lo que dice es que si queremos concluir que la dimensión del conjunto de distancias es 1 total, lo mínimo que hay que pedir es esto, no se puede pedir menos. Y la conjetura es que con esto alcanza, y como la sharpicidad está dada por conjuntos de reticulados, lo que nos dice esto otra vez es que lo que se piensa es que los reticulados son los conjuntos que minimizan la cantidad de distancias, también en este contexto. Bueno, entonces Guth y Katz resolvieron el problema de Erdős, salvo un factor logarítmico que no es muy importante. Entonces uno puede preguntarse si los métodos que usaron no sirven para resolver este problema, y la respuesta es no, o al menos nadie sabe cómo hacerlo. Y déjenme explicar muy rápidamente, y mintiendo de forma bastante alevosa, pero igual espero que se entienda un poco la idea, por qué los métodos para el caso finito no dicen nada sobre dimensión. Entonces, cuando uno quiere calcular la dimensión de un conjunto, o estimar por abajo, en realidad es lo que queremos hacer acá, la dimensión del conjunto de distancias, es muy común discretizar el problema. Discretizar el problema quiere decir, fijamos una escala delta y estudiamos lo que pasa a escala delta. Y a escala delta todo es finito porque identificamos puntos que están a distancia menor que delta. Engordamos los puntos y tenemos un problema discreto. Entonces, si bien uno discretiza, engordamos los puntos de A, pero también engordamos los puntos del conjunto de distancias. Entonces, si miramos a escala delta y tenemos dos distancias que están son distintas, pero están muy cerca, distancia menor que delta, la dimensión no las ve como distancias distintas, las ve como la misma. Pero para el problema discreto no dice nada de cómo están distribuidas las distancias. En el problema discreto, si empezamos con n puntos, Guth y Katz nos dicen que hay básicamente n distancias. Pero algunas de esas n distancias podrían estar muy cerca entre sí, o no, no sabemos. Y como no sabemos, porque su método no da información sobre eso, esto no sirve para estudiar dimensión. Yo, en versiones de hace unos años de este tipo de charlas sobre este tema, decía que era imposible usar los métodos
pero en realidad después pasó que Larry Guth y coautores usaron el método de Guth y Katz para, en cierto sentido, resolver el problema de Falconer para cierta clase de conjuntos, pero una clase de conjuntos bastante especial. En general, los métodos para el problema discreto no sirvieron y recíprocamente. O sea, se usan, si bien el problema es moralmente muy similar, los métodos que se usan son bien distintos. Bueno, entonces acá va la conjetura otra vez. Si la dimensión de A boreliano es al menos D sobre 2 en RD, el conjunto de distancias tiene dimensión total 1. Entonces, como nadie sabe cómo demostrar esto, es un problema extremadamente difícil, en lo que están todos de acuerdo en que es extremadamente difícil, uno intenta obtener resultados parciales. Entonces, ¿qué pinta pueden tener resultados parciales para este problema? Podemos, o bien, hacer más débil esta hipótesis, o sea, pedir más, hacer más fuerte, pedir más y ver si podemos concluir esto, o bien podemos asumir esto y ver si podemos concluir algo, aunque no sea esto, o bien podemos estudiar, en vez de un conjunto boreliano general, una clase de conjuntos especial, un caso especial, y intentar decir más en ese caso. Entonces hay muchísimos resultados en estas tres direcciones. Entonces, de vuelta, la primera es, asumiendo que la dimensión es S, donde S uno lo quiere achicar lo más posible, si S fuera D sobre 2 sería la conjetura, y si es más grande no es la conjetura, pero uno se va acercando. Entonces, asumiendo que la dimensión es S, ver que la dimensión del conjunto de distancias es 1, y en muchos casos uno termina demostrando incluso que la medida del conjunto de distancias es positiva. Esta es una cosa que uno puede hacer, donde uno pide más acá. La otra es no pedir más acá y ver qué podemos obtener de este lado. Y hay una variante de esto donde uno pide apenitas más, y que es poner un mayor acá, en vez de un mayor igual, pero voy a hablar de eso en un ratito. Y como dije antes, otra cosa que uno puede hacer es avanzar aún más para ciertas clases de conjuntos con alguna estructura adicional. Entonces, en mi trabajo, yo hice avances de tipo 2 y tipo 3, y voy a principalmente contar lo que hice respecto del tipo 2, y si me quedan un par de minutos, decir algo sobre el tipo 3. Pero déjenme empezar con el tipo 1, para contar un poco la historia del problema, porque fue lo que más estudié inicialmente. Y esto es en el plano. También hubo avances parecidos en dimensión más alta, pero déjenme contar en el plano. Entonces, en el plano tenemos un boreliano, y lo que queremos es, asumiendo que la dimensión del boreliano es mayor que S, concluir que el conjunto de distancias tiene medida positiva. Y recordemos que si tiene medida positiva, tiene dimensión 1 como se conjetura. Y lo que queremos es achicar el S lo más posible. Entonces, en el paper original de Falconer lo demostró esto con S igual 3 medios, lo cual no es trivial, o sea, no es trivial, es un teorema, es un paper, pero no es tremendamente difícil. Un par de años después, Mattila no mejoró el S, pero en realidad hizo algo mucho más importante, que es relacionar este problema con la teoría de la restricción. Otra vez, la teoría de la restricción tiene que ver con tomar la transformada de Fourier de una función, o de una medida, en este caso, realidad, e intentar ver cómo se comportan objetos suaves, que en este caso son esferas. Y usando esta conexión entre este problema geométrico y este problema de análisis de Fourier, Bourgain, en el 94, bajó el 3 medios a 13 novenos, usando ideas que vienen del problema de la restricción, / el problema de Kakeya. Después, Tom Wolfe lo bajó aún más a 4/3, y lo interesante de esto es que Mattila planteó un problema de análisis armónico puro, que Wolfe resolvió completamente. Un problema muy, muy difícil, que tiene que ver con restricción a esferas, de la transformada de esferas. Wolfe lo resolvió completamente, y aún así no resolvió la conjetura de Falconer, porque lo que da es 4/3. O sea, esto ya se sabía desde Mattila. Con la idea de Mattila, lo máximo que se podía bajar el S es a 4/3. Y Wolfe lo bajó lo más que se podía, que es 4/3. Y desde ese entonces, todo el mundo pensaba que con análisis armónico, usando restricción, no se podía bajar más el 4/3, pero se bajó más, en un paper ya mucho más reciente, de Larry Guth, Alexiosevich, Xiumeng-Ou y Hong Wang, lo bajaron a 5/4, usando un montón de ideas novedosas, y de Kaplan, que es un teoremón bastante reciente, tiene unos 7, 8 años, creo, de análisis armónico. Y hasta acá estoy hablando del conjunto de distancias total, pero recordemos que también hay mucho interés en estudiar los conjuntos anclados
donde en vez de mirar las distancias entre X e Y, donde X e Y varían en A, fijamos Y en A y variamos el X nada más. Entonces, Boch y Liu, esto es un poco independiente, pero si uno junta todo, lo que sale es que, usando una idea de Boch y Liu, junto con el resultado de estos autores, ya con S igual 5/4, no solo que el conjunto de distancias total tiene medida positiva, sino que para un I típico en A, el conjunto de distancias anclado en I también tiene medida positiva. Bueno, este es el estado del arte para conjuntos generales, para esta línea de avances donde uno intenta bajar el S. Así que ahora vamos a hablar de otra forma de obtener resultados parciales, que es asumir lo que se asumió originalmente e intentar mejorar esta cota. Entonces, bueno, Falconer ya demostró una cota que es un medio. Otra vez, un medio no es trivial, pero no es tan difícil. Lo que sí fue muy difícil es mejorar el un medio. Mejorar este un medio resultó muy difícil, y tan difícil que se requirieron 2 trabajos de 3 autores, 2 de los cuales ganaron la medalla Fields, y Katz es el de Guth Katz, ganador del premio Clay, así que ya eso les puede dar una idea de lo difícil que es obtener este C. Bueno, entonces, ¿cuál es el teorema que se obtiene poniendo juntos estos 2 trabajos? Esto es en el plano nada más. Si tenemos un conjunto boreliano del plano con dimensión al menos 1, que es D sobre 2 en el plano, porque D es 2, entonces la dimensión del conjunto de distancias es al menos un medio más C. ¿Y qué es C? Algún número. Algún número que no sabemos qué es. Es un número que no es explícito. Ahora, en realidad los métodos estos son completamente constructivos, con lo cual, si uno tuviera una enorme paciencia y si uno entendiera los argumentos de estos papers que son horrorosamente complicados, uno podría calcular el C. Se puede calcular en principio, no es una demostración de existencia no constructiva, es constructiva. Uno lo podría calcular. Pero primero, es muy difícil de entender. Segundo, hay que tener una paciencia infernal, incluso si uno entiende lo que está pasando. Y tercero, nadie sabe cuál es el C, pero es extremadamente chico lo que sale de estos trabajos. O sea, para que se den una idea, es del orden de 10 a la menos 100. O sea, no es 1 sobre 1.000.000, es muchísimo más chico que eso, el C que sale de estos trabajos. Entonces, es un C positivo, pero nadie sabe qué valor tiene, nadie conoce una cota, y incluso si uno la calculara usando estos métodos, sería muy, muy, muy chica. Y esto es en el plano. O sea, esto es importante para lo que viene después. Déjame decir muy rápidamente que lo que Katz y Tao mostraron es que el problema de las distancias de Falconer está estrechamente relacionado con un montón de otros problemas abiertos, muy conocidos e importantes en análisis armónico de teoría geométrica de la medida, como el problema de los conjuntos de Furstenberg y el problema de la existencia de anillos de dimensión fraccionaria y varios otros. Bueno, entonces ahora en los últimos minutos de la charla déjenme contar los resultados que obtuve, algunos en colaboración con Tamas Keleti, y voy a mencionar rápidamente unos posibles teoremas, porque son trabajos en curso, con lo cual no estamos seguros de que estén bien, pero esperamos que estén bien, junto con Hong Wang. Bueno, entonces recordemos que Bourgain, Katz y Tao mostraron que si la dimensión de A es mayor o igual que 1, en el plano, el conjunto de distancias tiene dimensión al menos un medio más C. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un poco de trampa, y en vez de asumir que la dimensión de A es mayor o igual que 1, vamos a asumir que la dimensión de A es mayor que 1, estricta. Lo cual parece un cambio muy inocente, pero no es nada inocente, cambia totalmente el problema y permite usar un montón de herramientas que no están disponibles si la dimensión de A fuera igual a 1. Entonces, asumiendo la desigualdad estricta acá, junto con Tamas Keleti, obtuvimos un C explícito, y no 10 a la menos 100, sino bastante razonable, como 0.1852. O sea, mostramos que si la dimensión de A es mayor que 1, boreliano del plano, el conjunto de distancias tiene dimensión a menos 37 sobre 64, que es más o menos 0.68. Y después, pero usando fuertemente las herramientas de este trabajo, mejoré un poquito más la cota todavía a 0.7. Esto es para el conjunto de distancias global, no anclado. Y también hicimos algunas cotas para los conjuntos anclados. También mostramos junto con Tamas que para un I típico dentro de A, el conjunto de distancias anclado, siempre asumiendo que la dimensión de A es mayor que 1, tiene dimensión mayor que 2/3, que es un poquito más chico que esto. Este conjunto es más grande en principio. Después, Boch y Liu, con otro método,
demostró lo mismo, pero ¿por qué lo estoy contando? Por dos razones. Una, que la demostración de Bochon-Liu es totalmente distinta, y otra, que en realidad si uno asume que la dimensión de A, en vez de ser mayor que 1, es un S concreto mayor que 1, ahí la cota de Liu es mejor. Pero si uno asume solamente que la dimensión de A es mayor que 1, estos dos métodos distintos entre sí dan la misma cota 2/3, lo cual a mi juicio hace interesante ver si uno puede mejorar el 2/3, y juntando un poco todo lo anterior, puede mejorar un poco el 2/3 a 2/3 más 1/42, que es aproximadamente 0.6905, un poquito más chica que la cota para el conjunto general. De vuelta, esto es en el plano, asumiendo que la dimensión de A es mayor que 1, en vez de mayor o igual. Bueno, entonces, ¿qué pasa si la dimensión es 1, como en la conjetura original? Entonces, ahí sabemos que por Bourgain-Katz-Tao, que la dimensión de delta de A es al menos un medio más C. Pero su método aplica al conjunto global, no a la variante donde anclamos uno de los puntos. Entonces, en un paper más reciente, una de las cosas que demostré es que también vale este pequeño más C para la versión anclada. Y no me detengo mucho más en esto. Hay otras mejoras cualitativas. O sea, este C seguimos sin saber, sigue siendo muy pequeño, seguimos sin saber qué es. De hecho, uso como caja negra un resultado de Bourgain relacionado, con lo cual sigue siendo muy chico y no explícito, pero cualitativamente lo que ganamos es que es un conjunto anclado. Y hay otras mejoras más, pero no me detengo en eso. Y hasta ahora todo lo que dije fue en el plano. Y se sabe mucho más en el plano, no se sabe tanto sobre dimensiones más altas. Entonces, para terminar, déjenme contar un poco qué pasa en dimensión 3 al menos. Entonces, en el mismo paper de este año, mostré que si tenemos un boreliano de dimensión al menos 3 medios, recordemos que la dimensión crítica es D sobre 2 en RD. Entonces, en R3 es 3 medios. Entonces, el conjunto de distancias tiene dimensión al menos un medio más C, incluso en la versión anclada. Pero incluso para la versión no anclada, este C es nuevo. Sin el C es el resultado de Falconer de 1985, pero ese un medio no se había mejorado, incluso para el conjunto de distancias global, y tampoco para la versión anclada. Bueno, y ahora viene un posible teorema. Otra vez, esperamos que esto funcione, pero no es una demostración muy larga y no está totalmente escrita, así que lo pueden tomar con pinzas. Pero estamos trabajando en esto con Hong Wang, que es una chica brillante, hizo el doctorado con Larry Guth, terminó el año pasado y ahora es postdoc en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Y lo que esperamos demostrar, entre otras cosas, es que si tenemos un boreliano de dimensión al menos 3 medios, entonces el conjunto de distancias, incluso en su versión anclada, tiene dimensión al menos un medio más 1/70 aproximadamente. Entonces, la diferencia entre esto y esto es que este C no sabemos cuánto es, y si fuéramos a calcularlo sería 10 a la menos 1000 o una cosa así. Entonces, de un no explícito del orden de 10 a la menos 1000, pasamos a una cota totalmente explícita del orden de 1/70, en vez de 10 a la menos 1000. Y esto es un poco extraño, porque uno pensaría o se pensaba que el problema en el plano es más fácil que en R3, pero esto no funciona en el plano, funciona en R3. Es importante que la dimensión sea impar particularmente. Estamos viendo que pasan dimensiones impares más altas ahora. No sé si tengo un par de minutos más o si tengo que ir cerrando. Yo no estoy muy seguro de lo que voy a decir, pero yo te diría que sí. En general siempre. Sí, no hay problema con que se quede abierta la sesión, así que pueden seguir todo lo que quieran. Bueno, igualmente es básicamente dos slides que pasan muy rápido. Déjenme contar esto para los que conocen la dimensión packing. Para los que no la conocen muy rápidamente, es otra noción de dimensión fractal, que es dual a la dimensión de Hausdorff, también tiene propiedades muy buenas, y siempre es más grande que la de Hausdorff, pero si ustedes me dan su conjunto fractal favorito, es casi seguro que va a coincidir. O sea, no siempre coinciden la packing y la Hausdorff, pero para todos los conjuntos buenos con los cuales uno se puede encontrar en la vida real, van a coincidir. Entonces, asumiendo que coinciden la Hausdorff y la packing, cosa que de vuelta no pasa en general, pero pasa muchísimas veces, en particular pasa para todos los conjuntos que uno se encuentra, ahí sabemos mucho más. Ahí, si coinciden las dimensiones Hausdorff y packing, y son mayores que 1, otra vez, mayor estricto, con lo cual hay un cheating ahí,
Entonces se cumple la conjetura. La dimensión del conjunto de distancias, incluso anclado, es 1. O sea, para conjuntos de dimensión Hausdorff y Packing iguales, está verificada la conjetura de Falconer, salvo por el endpoint, donde la dimensión es igual a 1. Pero si es mayor que 1, vale. Y otra vez, esto es un posible teorema, esperemos que sea cierto. Para dimensión par, estamos bastante seguros de que es cierto, usando una idea de un paper previo de Hong Wang. La dimensión impar es lo más complicado y esperamos que sea cierto. Entonces, para dimensión par, esperamos que valga lo mismo que vale en el plano de la slide anterior, y lo repito porque fue muy rápido. Si tenemos un conjunto de dimensión de Hausdorff y Packing coincidente, y esa dimensión es mayor que d sobre 2, entonces el conjunto de distancias tiene dimensión total, incluso en su versión anclada. Hay muchos sí en A tal que la dimensión es 1. De vuelta, esta es la conjetura, esto es lo que se conjetura, excepto por el endpoint. Tenemos que pedir mayor estricto en vez de mayor o igual, y por supuesto esta hipótesis, esto no es para un conjunto general. Y si la dimensión es impar, ganamos por un lado y perdemos por otro. Lo que ganamos es que ahora podemos asumir mayor o igual, no tenemos que asumir mayor estricto. Entonces esto incluye el endpoint, que es mucho más difícil. Pero perdemos en que no podemos demostrar la conjetura entera, que es que la dimensión es 1 para el conjunto de distancias, pero sí podemos demostrar que es al menos 3/4, con lo cual estamos a medio camino, exactamente a medio camino, entre un medio y 1. Mucho más allá es 0.5015, que es lo que en R3 podemos demostrar para conjuntos generales. Asumiendo que coinciden las dimensiones de Hausdorff y Packing, y si la dimensión es impar, no necesariamente 3, cualquier impar, entonces llegamos hasta 3/4. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, voy a aplaudir yo. Los invito a todos a que abran sus micrófonos y aplaudan, aunque quizás la aplicación haga aplaudir a uno por vez. Pero bueno, en cualquier caso, me apropio del agradecimiento. Pablo, muchísimas gracias por la charla. De verdad que fue fantástica. No sé si te veo. A ver dónde estás. Ahí te veo. Llega el momento de las preguntas. Invito a aquellos que tengan preguntas, si quieren, a abrir el micrófono y preguntarle a Pablo, los que tengan alguna inquietud. Yo tendría una pregunta. Hola, Pablo. Pablo Ferrari. Hola, Pablo. No sé si no es muy técnico, pero ¿qué quieres decir muchos I que satisfacen esa propiedad? Hay varios resultados y va variando un poco, pero lo que se cumple en todos los casos es que tenemos un conjunto de dimensión S. Los I's para los cuales falla lo que estoy diciendo que vale casi siempre, son un conjunto de dimensión menor que S. Okay. O sea, desde el punto de vista de la dimensión no los ves en A para nada. Es una especie de casi todo, pero no hay medida, es un conjunto, no es una medida, pero pensémoslo como algo, como un casi todo, o incluso más fuerte que casi todo. Ok, y otra La medida pregunta. de... Perdón. No, la otra pregunta es, ¿qué técnicas usás para probar estas cosas? Sí. Es complicado. No, una palabra nomás, no nada. Bueno, mucha teoría geométrica de la medida, o sea, teoremas de la proyección. No sé si escuchaste hablar del teorema de la proyección de Marstrand o de Mátila. Versiones un poco más fashion de eso, más modernas, algunas de Orponen. O sea, por un lado, teoría geométrica de la medida. Y por otro lado, una cuota inferior para calcular dimensión, de donde las ideas vienen un poco de sistemas dinámicos o de probabilidad, si uno quiere, usando entropía, que es algo que empecé a hacer hace unos cuantos años con Mike Kochman, y lo fui desarrollando de a poco. O sea, yo soy lento, entonces esto es una serie muy larga de papers, donde en cada uno fui avanzando un poquito más. Entonces, o sea, hay un rol muy importante para esta cuota inferior para las dimensiones usando entropía, que fui refinando. O sea, si uno lee los últimos papers, parece algo es quizás algo muy complicado. Pero bueno, no es que se me ocurrió complicado así de golpe. Bueno, muchas gracias. Toda cosa complicada es una suma de cosas simples. Sí.
Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para Pablo? Yo tengo un par de preguntas. ¿Podría? Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Sheldon? Muy buena charla. La primera pregunta es muy básica, pero bueno, desde el punto de vista geométrico, asumir que la dimensión de A y la dimensión packing de A coincidan. ¿Qué nivel de restricción tiene? Digamos, ¿qué significa geométricamente para un analista, digamos? Digamos, Muy buena pregunta. ¿Conocés los conjuntos alfos regulares, no? sí, Bueno, es una especie de relajación importante de los alfos regulares. O sea, los ajá, alfos regulares, la geometría puede variar en cada escala, pero el tamaño no. En cierto sentido, mire donde uno mire, escala en la que uno mire, siempre uno ve que la dimensión es la misma. Y es una relajación bastante sustancial, pero es un poco esa idea. O sea, si la dimensión de Hausdorff y Packing son iguales, significa que el conjunto, en distintos lugares o a distintas escalas, puede ser distinta la geometría, pero uno siempre va a seguir viendo la misma dimensión. Y de vuelta, los conjuntos autosimilares, los atractores de sistemas dinámicos, los fractales aleatorios como los relacionados con el movimiento browniano, todos esos conjuntos tienen dimensión de Hausdorff y Packing igual. O sea, perfecto. por supuesto hay muchos que no, pero uno los tiene que construir ad hoc. Claro, claro. Es como tenés que fabricarlo patológicamente, algo que no cumpla eso. No sé si patológicamente, porque hay construcciones simples, no es difícil construir uno donde no coincidan, pero lo tenés que construir. Es raro que te aparezca un conjunto naturalmente que cumpla eso. Las que no lo cumplan, una dimensión Hausdorff y Packing distintas. Y la otra, digamos, también desde el desconocimiento, pero, digamos, relacionaste la parte de la conjetura de Falconer o los resultados que se pueden obtener con los teoremas de restricción, digamos, y, digamos, para un lado, ¿no? Es como que ni siquiera con los teoremas de restricción podés obtener la conjetura de Falconer. Sí, no es, sí, En- es teoría de la restricción. La relación no es tanto con el problema de la restricción original, pero sí importa entender qué pasa cuando uno restringe una transformada de Fourier a una esfera o a otras variedades. Claro. Sí. Y en el caso de los últimos resultados que eran en dimensión mayor que 2, tenés este tipo de resultado puede dar o decir o implicar o la técnica servir para los teoremas de restricción en dimensión mayor que 2, que hay muy poco, digamos. No, lamentablemente la flecha va en una sola dirección. Ajá. Hay muchos resultados en dimensión mayor que 2 del tipo, si la dimensión es S, para un cierto S, el conjunto de distancias tiene medida positiva. Y esos resultados hay muchos, y hay muchos en los últimos años, Sí, usan teoría de la restricción, perfecto. pero van un solo lado. Sí. Los resultados que contienen dimensión más alta usan técnicas más combinatorias, usan muy poco análisis armónico. Bien, gracias. De nada. Inés, levantaste la... Sí, ¿qué haces, Pablo? Gracias. ¿Qué tal, Inés? Una pregunta que esto capaz que viene de formación profesional, pero ¿pensaron en algo cómo funcionaría esto con deformaciones del conjunto? O sea, si tenés algún tipo de dinámica que te vaya cambiando el conjunto, perturbándotelo de alguna manera. ¿Hay algo de eso que se haya pensado? No, pero este es un problema extremal. O sea, un conjunto típico, por supuesto que no tiene ningún sentido hablar de un subconjunto del espacio euclidio típico, pero aún así, moralmente para un conjunto típico se recontra cumple la conjetura. O sea, estamos estudiando conjuntos extremales, conjuntos con una estructura muy especial que hagan que tengan menos distancias de lo que uno espera. Entonces, no conozco resultados sobre perturbaciones, pero imagino que uno podría probar cosas del tipo, agarra un conjunto cualquiera, lo perturba de alguna forma razonable, entonces para casi toda perturbación se cumple la conjetura, o mucho más que la conjetura incluso. O sea, para conjuntos aleatorios se cumple formas muy, muy, muy fuertes de la conjetura, por ejemplo. Para muchos conjuntos aleatorios, está demostrado. Es un poco una forma de verificar lo que dije, que uno espera que un conjunto típico al azar
tenga muchas distancias. No sé si respondí tu pregunta. Sí, creo que sí. O sea, sí. Muy bien. ¿Alguna otra persona, algún otro asistente que tenga alguna inquietud o pregunta para Pablo? Yo aprovecho, mientras la gente piensa si se anima a preguntar o no, y en un momento comentaste que a veces un camino es estudiar conjuntos con cierta estructura. Entonces la pregunta es, ¿dónde frenar, no? ¿Dónde dejar de poner la estructura para que el problema se convierta en trivial, si mirás conjuntos con demasiada estructura? ¿O qué clase de condiciones uno podría poner a los conjuntos? ¿O qué conjuntos estudiaron ustedes con más estructura que les permiten obtener conclusiones no triviales? Bueno, respecto de lo que conté, la estructura es que la dimensión de Hausdorff sea igual a la packing. O sea, ese es un ejemplo de lo que entiendo por estructura, pero no es el único. O sea, históricamente se estudiaron primero conjuntos autosimilares. Eso es muchísima estructura, o sea, Claro. eso es una estructura muy, muy rígida, pero bueno, incluso en ese caso no es trivial. O sea, en el paper de Orr ponen, me refiero a eso. Y después hay un resultado reciente de Larry Wood, Solomon y Juan Wang, donde estudian, en cierto sentido, totalmente el caso opuesto a dimensión de Hausdorff y packing igual, que son conjuntos muy separados. Y ahí también demostraron que vale la conjetura. Entonces, esto es en el plano esto, pero es otra estructura que en cierto sentido es diametralmente opuesta. Esto es el otro extremo. O sea, en esos conjuntos que estudiaron ellos, la dimensión packing es maximal, pero no solo que es maximal, de una forma cuantitativa muy fuerte. Entonces, eso es fuerte evidencia, en mi opinión, de que vale la conjetura, al menos en el plano, porque están demostrados estructuralmente para los dos casos extremos, pero lamentablemente no hay ninguna manera conocida de interpolar las dos demostraciones, así que lo que pasa en el medio sigue siendo un misterio. Está bien. Y la última, y es, si se puede explicar en menos de 1 millón de palabras, ¿qué pasa con los pares y los impares? Las dimensiones pares e impares. ¿Qué es lo Posiblemente sea un artefacto del método, pero lo que pasa en todos estos trabajos recientes es que es muy importante para estudiar las distancias entender qué pasa para otro problema geométrico muy natural, que es estudiar las direcciones. O sea, tenemos un conjunto y agarramos 2 puntos y miramos la dirección, que es un vector en la esfera unidad. Y para el problema de las direcciones es que cambia mucho que sea par o impar. Y eso puedo intentar explicar por qué. Para el problema de las direcciones, algo que se dieron cuenta Hong Wan y sus coautores en un paper reciente, es una idea simple pero que está cambiando todo, es que si uno proyecta el conjunto y uno estudia las direcciones en la proyección, eso se puede levantar al conjunto arriba. Cosa que para las distancias falla completamente, pero para las direcciones funciona bien. Entonces, lo ideal es, o sea, y cuando uno proyecta, si la dimensión es un entero más épsilon, la cosa anda bien. Entonces, cuando la dimensión es par, y tenemos una dimensión mayor que d sobre 2, al proyectar la dimensión d sobre 2, tenemos d sobre 2 más épsilon, que es un entero más épsilon. Pero si es impar, no. O sea, esa es la razón. Magia. Bien, bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario. Bueno, si no, le agradecemos a Pablo enormemente por su charla, que fue súper interesante. Aplaudimos. Prendan sus micrófonos. O aplauden musicalmente, acá los veo. Y podemos dejarlo a Pablo, que es muy tarde ya ahí, descansar. No tan tarde. O te vas a quedar a ver si sale el teorema. Vas a trasnochar. Ya he trasnochado bastante. Está muy bien. Bueno, dándome golpes contra la pared con este problema. Bueno, pero cuando sale es una gratificación muy grande, me imagino. Los problemas difíciles tienen eso, ¿no? Sí. Bueno, un placer. Felicitaciones.